Esto es todas las legiones de Marines espaciales explicadas. Parte 2. Por el perro mayonesa. Bienvenido Más mayonesa que perro. y bienvenido a la segunda parte de las 20 legiones de marines espaciales explicadas. No necesitas ver la primera parte para entender esto. De hecho, las dos son fácilmente intercambiables. Tampoco necesitas saber mucho de Warhammer, Warhammer. Lo voy a hacer lo más digerible posible. Pero es que es tan largo el video, es cuesta que sea digerible. Y Red Gamer, mira, las figuras, mientras más detalles las quieres, mejor pedirlas en resina, porque la resina da un detalle más orgánico, acabados mejores para piezas más pequeñas y detalladas. La impresión 3D en filamento no da tan buen detalle en impresiones tan pequeñas, sobre todo si son para miniaturas tipo de 6 centímetros. Debido a que soy un Los da, pero cuesta mucho que el acabado sea de alta calidad. masoquista que no disfruta de dormir, no puedo contenerme al escribir cada uno de estos puestos que fácilmente podrían haber sido resumidos en un único y pequeño video de hasta 10 minutos, pero aquí estamos. No hagamos la intro más larga porque tenemos mucho de qué hablar, así que sin más preámbulos, a darle, baby. ¡Oh! ¡Mi mano matona! Los manos negras. Humanos de hierro son una de esas legiones que no importa El cual las pajas le sale fría. por donde lo mires, simplemente son unos desquiciados bastante trágicos. Posiblemente de las legiones de las que menos escuchaste hablar si eres interesado en este universo. Sufren de la más absurda irrelevancia en la mayoría de acontecimientos importantes, a pesar de ser también una de las legiones más respetadas por mucho tiempo, aunque no lo creas. Acompáñame en su triste historia. Al igual que todas las legiones, la 10ª tuvo su origen en Terra. Become. Muchas gracias por el agua, me tomo el último trago que me queda de la noche. Gracias. Pero a diferencia de las demás, sus reclutas venían de un lugar especial simplemente conocido como Albia. Durante las guerras de unificación en la que Big E intentó sacar el irradiado trasero de la humanidad del agujero de sangre que habíamos cavado, se enfrentó contra muchos enemigos realmente fuertes, los cuales utilizaron todo tipo de armas, tanto tecnología imposible de explicar como hechicería del más alto y oscuro nivel en su contra. Estos villanos de caricatura eran conocidos como tecnobárbaros. Piensa Los en políticos tecnobárbaros, ¿ya? latinoamericanos, pero sin ningún tipo de restricción. Absolutos psicópatas. Todos menos un grupo. La ciudad de metal chamuscada de la vieja Albia perduró como el último bastión civilizado en un mundo que se negaba a lavarse los dientes. Estos albianos eran una tribu guerrera extremadamente fuerte, pero Y eso que sabemos que Leo habla de no lavarse los dientes, pero Leo hace stream solo en calzoncillos. nobles. Cuando el emperador llegó con su ejército de supersoldados, Albia se negó a entregarse sin pelear. Para sorpresa de Big E, estos tipos eran tan buenos que aguantaron no una ni dos, sino 3 arremetidas. Y aún así, con muchas bajas, los brazos rotos, las piernas fracturadas, seguían en sus fronteras listos para seguir luchando hasta el último aliento. Los machos. Esto hizo que Big E se representara a ellos no como un conquistador, sino un diplomático, contándoles sobre la gloria que alcanzarían en las estrellas. Las palabras de nuestro dorado amigo conmovieron los corazoncitos de los líderes albianos, quienes aceptaron unirse al lado del emperador pacíficamente. Cuando inició el proyecto Marine Espacial, se reclutó una enorme cantidad de albianos para formar diferentes legiones, pero principalmente la 10ª Legión, los cuales en un principio estaban bien. Me refiero a que luchaban de una forma metódica y eficiente, con una disciplina increíble incluso para un marine espacial, pero eso era todo. Nadie sabía lo que tenían en especial hasta que salieron de Terra, llegando la hora de tomar las estrellas. En un planeta llamado Rust, se encontraron contra un gran caudillo orco llamado Guardocculo. Guardocculo. Ese era su nombre, ¿eh? No te rías. La enorme mayoría de gente aquí somos adultos. Sí, Dijo culo. como sea, Culo tenía un enorme, gigantesca reserva de chicos, por lo que estos podían haber amenazado al imperio si se dejaba crecer.
La 10ª Legión descendió para tratar con ellos, pero ni siquiera sus golpes bien calculados, disciplina indomable y bravura en el combate fueron suficientes. No sería hasta que el maestro de la Legión se le ocurrió usar una vieja estrategia alviana. Soltó a los soldados Muchas gracias por el agua. humanos en una formación triangular para atraer a todos los orcos posibles, aguantando durante horas de lucha incesante en lo que se convirtió en una verdadera carnicería, suplicando una orden de retirada o apoyo, principalmente retirada. Cuando todos los enemigos estuvieron presentes, la Legión, y me refiero a toda la Legión, fue liberada en medio de los orcos. Un desembarco brutal de cientos de miles de cápsulas junto a vehículos pesados, titanes y una inhumana cantidad de dreadnoughts, quedando en mitad de la tormenta de pieles verdes que se supone era tal que podían ver su movimiento desde órbita. Aún así, este golpe supermasivo dejó a los orcos desorientados, incapaces de responder a una arremetida de artillería pesada, vehículos de combate. Pronto los soldados humanos vieron los números de los orcos descender hasta que no quedó alguno. Le hicieron la 10ª 13-14. se alzó sobre sus enemigos, convirtiendo una superficie casi del tamaño de un continente en una gigantesca zona de muerte. Fue de esta acción que consiguieron su primer nombre, los Caminantes de la Tormenta. Otras legiones intentaron esta brillante estrategia con horribles resultados. Nadie tenía la precisión y la disciplina para conseguir algo así, siendo la legión más respetada y poderosa, ya que en sus manos, por lo que sí, lo suyo era un manejo increíble y extremadamente disciplinado de las armas más grandes y pesadas que tenía la legión. Mientras más grande sea el equipo, mejor para ellos. Recién me acabo de dar cuenta. Además que fueron de los primeros en reencontrarse con su primarca, Ferrus Manus. Pues este sería el tercero en ser hallado. Bajo el mando de Ferrus, sus actitudes principales por la precisión y disciplina aumentaron. Pero este introdujo una nueva doctrina, la búsqueda de la perfección mediante la fuerza y el repudio a la debilidad. Con nuevas armaduras negras y plateadas estaban listos para la acción. Ferrus les dijo que ninguno de sus hijos sería un debilucho. Él no tenía paciencia para nada ni para nadie, por lo que ordenó que las pruebas de reclutamiento sean 10 veces más difíciles. Además que puso estándares que muchos de sus hijos creían eran imposibles de alcanzar. Aunque con la nueva visión de Ferrus, dejaron de decir que era imposible y comenzaron a creer que simplemente ellos eran muy débiles para lograr algo así. Los culiados con lavado de cerebro. Fuerte, entonces, con el metal. La carne era un material blando y falible, pero la máquina no dejaba de mejorar. Es extremadamente resistente, mortal en todo sentido. La máquina era perfecta. Comenzaron a renunciar a partes de sus cuerpos y reemplazarlas con prótesis robóticas. El Mechanicus se volvió su gran aliado, dotándolos de la mejor tecnología para dejar atrás lo más posible su humanidad. Tenían la mayor cantidad de marines en dreadnoughts entre Estos weones tenían un sugar daddies. todas las legiones. Sus múltiples mejoras cibernéticas les permitían conectarse a las máquinas y manipularlas con mayor eficiencia. Al fin estuvieron a la altura de las expectativas de su padre. El suyo sería la mano de hierro que doblegaría a los enemigos de la humanidad, que se esparcería por la galaxia sin que nadie pudiese oponerse. Serían los Manos de Hierro. Sí. Despreciando a los humanos comunes, incluso otros marines, al considerarlos débiles por abrazar la carne. La carne es un desecho falible y el metal la verdadera fuerza. De allí su grito de guerra: ¡la carne es débil! Veremos, muy buenos amigos del Mechanicus. Frías y metódicas. Sí, se nota máquinas que más muy buenos interesadas amigos. en cumplir su objetivo que en ayudar a cualquier persona. Durante la herejía de Horus sufrieron enormemente, pues su primarca Ferrus Manus fue asesinado por su hermano más querido, Fulgrim. Perdió la cabeza. Ajá. Y después de esto, llegaron a deducir que la razón por la que Ferrus Manus había caído era porque se dejó llevar por sus emociones, se cegó por el aprecio que le tenía a Fulgrim. Así que llegaron a la conclusión de que las emociones eran una debilidad, la máxima debilidad, purgándose de ella, convirtiéndose en casi más máquina que hombre. Son cyborgs marine, que atacan con la mejor tecnología disponible para el Imperio.
una mano de hierro de la cual nunca podrás escapar. Ese es mi secreto, siempre estoy enojado. Los devoradores de mundos fueron en su momento la legión más temida de toda la galaxia. Esto se debe a que mientras los amos de la noche eran absurdamente horribles y monstruosos, al final del día solo acababan con un puñado de personas para forzar una rendición rápida. Mientras tanto, la 12ª legión, si eran liberados, todo terminaba en una victoriosa matanza. La weá, un planeta manchado de rojo. O una matanza. Acababan con todo, sin importar si eran combatientes o no. Su historia fue bañada en sangre y al mismo tiempo es un trágico relato. La 12ª se originó en Terra y al principio no parecía ser nada especial. Sus reclutas eran personas extremadamente violentas y competitivas, pero en este punto era como un estándar. No venían de ningún lugar en específico, solo las tomaban por aquí y por allá. Un clásico. Fueron liberados en una batalla en Terra como una fuerza de choque, logrando una victoria en tiempo récord, pero el emperador decidió dejarlos en el banquillo, al menos desde ese momento hasta el final de la conquista del sistema solar. Todos se preguntaban por qué demonios el emperador había creado esta legión si los iba a tener bajo llave 24/7, hasta que llegaron las primeras noticias de gobernadores planetarios los cuales declaraban traición en contra del imperio. Fue allí que soltó su correa, liberando una increíble carnicería. Famoso es el caso cuando se los envió a conquistar un mundo y 300 horas después recibieron la señal de su victoria. Se les preguntó, ok, ¿cuántos prisioneros habían conseguido? Ante lo que el maestro de la legión solo respondió con un ¿prisioneros? Entre una risotada fría y tosca. Al llegar vieron que ni un solo habitante de los mundos a los que la 12ª legión era enviado sobrevivían. Si ya traicionan, no merecen haber prisioneros, no merecen vivir. Acababan con hombres, mujeres, niños, incluso con sus propios hermanos de batalla, pues los humanos que eran incapaces de seguirle el paso eran ejecutados por inútiles. Eran la fuerza de choque definitiva, la flota sangrienta que no dejaba nada tras de sí más que mundos llenos de sangre listos para repoblar. Decía que eran los perros del emperador, a quienes soltaba cuando no quería herir o aterrar, sino directamente limpiar todo un mundo de cualquier forma de vida. La parte más aterradora, solo eran 8000 legionarios los que limpiaban estos planetas. Eran conocidos por ser extremadamente fuertes, incluso para los estándares de los marines espaciales. Odiaban las armas pesadas o los vehículos blindados. En su lugar, nada era mejor que las armas cuerpo a cuerpo o una pistola de corto alcance. Su estrategia era básica. Desplegaban todos los marines que tuvieran en su maldita nave y dejaban que barrieran con el enemigo. Por un tiempo, estos 8000 marines fueron distribuidos entre las otras legiones, siendo considerados eran unos berserkers bastante efectivos. Nadie podía detenerlos una vez eran liberados, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que no eran tan salvajes como parecían. Estos guerreros mantienen una nobleza marcial, una rabia que sabían contener hasta liberarla en el momento indicado. Ya si tú tenías la mala fortuna de estar presente cuando lo hacían, pues no era más un problema tuyo que suyo. No odiaban la debilidad como los manos de hierro. Sí, puede ser que por el cringe. Sí, ¿por qué papi te ama más que a mí si tú eres tan raro? Pero apreciaban a cualquiera que pudiese dar una buena pelea, ganándose el respeto de varios otros legionarios, hasta que llegó el punto en que las legiones eran tan grandes que ya no los necesitaban y por lo tanto todos los perros de guerra se unieron en su propia flota. La infame flota de estos tipos estaba compuesta por los más duros entre los duros. Los soldados humanos comunes que los acompañaban eran sanguinarios guerreros de furia incalculable. Sus oficiales eran extremadamente estrictos y aplicaban el reglamento imperial al pie de la letra. Era normal ver discusiones entre tenientes o navegantes, incluso los propios marines solían llegar a los puños entre ellos. Pero a pesar de todo, encontraban una forma de mantener esta extraña legión, unidad, medio familia, bajo control. Yo diría que clan más que otra cosa. Se movían a través de la violencia, son un clan. Por lo menos hasta que llegaba el momento de salir a luchar. Todo cambiaría cuando se reunieron con su mutilado primarca Angron, el cual procedió a convertir la vida de sus hijos en un infierno.
Casi siempre encontrar un primarca era una bendición muy celebrada por todos, pero para Angron no fue así. Les trajo deshonra al ser el único en no conquistar su mundo natal. De hecho, estuvo a punto de morirse. Sumémosle a eso el hecho de que intentó matar al emperador, digamos que no tenía buena aprobación por parte del público. Llevado por la rabia, Angron mató a los líderes de la 12ª Legión hasta ser calmado por Karn, quien se volvería su hijo más confiable. Angron era un tirano brutal que gustaba de torturar a los perros de guerra, a quien renombró como los devoradores de mundos, pues se negaba a ser el perro del emperador. Si antes ya eran brutales, bajo su mando eran simples salvajes. Tenían tiempo límite para conquistar los mundos. Es que era un conche su madre. Se lanzaban aún más enloquecidos. Angron organizó peleas de gladiadores hasta la muerte, asesinando a cualquier marine que no estuviera en su inhumano estándar. También ordenó a sus propios hijos matarse entre sí sin verdaderas razones. Los bibliotecarios, los psíquicos de la Legión, fueron masacrados solo porque a él no les caía bien. La cosa fue tan mal que muchos años antes de la herejía de Horus, varios marines ya pensaban en traicionar a su primarca. Muchos se opusieron a Angron. Todos ahora están muertos. Sin lugar a dudas, el momento clave que marcaría por siempre esta legión es cuando Angron ordenó que cargasen consigo los clavos del carnicero, un artefacto de la era oscura de la tecnología que se implantaba directamente en el cerebro, causando un incalculable dolor ante cualquier emoción o acción que no sea la rabia y la batalla. Muchos intentaron derrocarlo antes de perfeccionar esta tecnología. Al final, estos traidores fueron purgados de una manera terrible y toda la legión recibió los clavos, justo como su padre. La wea Luego de la horrible, herejía conche de tu Horus, madre. Angron fue elevado a la demonicidad y ellos lo siguieron. Su cuerpo se hizo más fuerte, extremadamente poderosos, pero su mente quedó irremediablemente mutilada, entregándose por completo al dios de la sangre Khorne. Se volvieron una legión de berserkers descontrolados, guerreros guiados únicamente por su rabia. Cambiaron su armadura blanca por un rojo sangre intenso y su grito de batalla ahora es: sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Es una sentencia de muerte. Eso es todo lo que queda de la 12ª Legión. Locos extremadamente violentos, listos para liberar su furia contra aliados o enemigos. A ellos les da igual. Pitufos. Los ultramarines. Que son en realidad los chicos bonitos de Games Workshop y por eso nos muestran tanto. Considerados por muchos como la mejor y más efectiva legión de marines espaciales. Algunos incluso llegan a decir que también son los más poderosos. Estos tipos carrearon el imperio prácticamente solos por un tiempo después de la herejía. Dedicados, honorables, poderosos, azules. Si buscas cualquier publicidad de Warhammer 40.000, es más seguro que te encuentres con estos tipos, pues son los poster boys entre los poster boys, lo cual les ha ganado cierto repudio por la comunidad inglesa y al mismo tiempo parece haberle ganado el corazoncito de la comunidad en habla hispana. Raro, pero ya hablaremos de eso. Los orígenes de la 13ª son algo especiales, pues si bien fueron tomados de los terranos como siempre, el emperador ordenó que solo se llevasen reclutas de los pueblos que fueron conquistados y se resistían violentamente al dominio imperial. Pero su conquista no siempre... Que Santa no odiaba a los demás es culpa de Gilliman, solo voy a decir eso. Siempre fue limpia. Muchos de los ciudadanos de los reinos tomados a la fuerza por Big E lo odiaban y buscaban múltiples veces resistirse con toda la violencia posible a su dominio, lo cual generaba la amenaza constante de una guerra civil interna. Para tratar con este problema, el emperador ordenó tomar a todos sus hijos y volverlos marines espaciales, niños de diferentes culturas, todos unidos por el odio inmenso hacia el imperio. Esto suena a una mala idea, pero resulta que la semilla genética de la 13ª era especial, pues su mutación no era física, sino psicológica. Esto causaba que los reclutas sintieran una necesidad por el orden, organizando de manera excepcional su propia legión. También tenían una necesidad casi patológica por cumplir sus objetivos de una manera u otra. Digo, todas las legiones tienen este deseo de cumplir su objetivo, incluso si eso les costase la vida. Pero el caso de la 13ª era
tan grande, tan increíblemente importante. Sí, sabía eso de los orcos, que el color de la suerte es estar pintado azul. Pero no sabía que pensaban que hacían trampa los Ultramarines. Su necesidad de éxito los sobrepasaba y los llevaba más allá que los demás, haciendo verdaderas proezas dignas de leyenda hasta conseguirlo. Se cree que esta fue la forma que tuvo el emperador de pacificar estas tribus rebeldes, sacando lo mejor de lo peor. Aparte de eso, nunca fueron liberados en Terra, sino en la conquista del sistema solar, un lugar extremadamente peligroso que causó serias bajas en muchas otras legiones. Ahora, que tengan la necesidad inhumana de cumplir su objetivo no significa que eran idiotas desesperados que se lanzaban de cabeza entre gritos. Todo lo contrario. Esta necesidad los hacía detenerse y estudiar detalladamente a lo que se estaban enfrentando, extraer toda la información posible de su enemigo, estudiar sus Superusuarios de Excel. propios soldados para saber cuál reaccionaría mejor en qué situación para liberarlo en una misión clave, marcar objetivos prioritarios y trazar un plan con la mayor tasa de éxito y menor cantidad de bajas. Esto no significa que se apegaban a este plan al pie de la letra. A diferencia de los guerreros de hierro, la 13ª sabía que la situación en el campo de batalla podía cambiar. Por eso, mediante un sistema de meritocracia, elegían a los jefes de escuadrón basados no solo en su fuerza, también en su intelecto e imaginación, tomando las mejores decisiones posibles en casos de suma emergencia. Pero no solo se quedaron allí, la 13ª solía tomar completa organización de su grupo de soldados humanos, mecánicos, las naves, absolutamente todo bajo su mando, organizándolos, administrando sus recursos y ascendiendo o destituyendo a quienes ellos creyesen eran los más o menos competentes, lo cual resultó en flotas de combate increíblemente organizadas, planes bien trazados pero con suficiente libertad de movimiento, un flujo seguro y constante de recursos y sobre todo una tasa de mortalidad increíblemente baja. Fue gracias a esto que los llamados nacidos de la guerra, con armaduras color azul ultramar, pronto explotaron en número de reclutas. Todo alcanzaría una edad de oro cuando encontraron a su primarca Roboute Guilliman, el cual no era el señor de un mundo, sino que había levantado su propio imperio, los 500 mundos perfectos de ultramar, los cuales contaban con una administración incomparable, tan Llegó el ultra usuario de Excel, weón, y se lo actualizó. perfectos que el emperador no hizo ningún cambio. Guilliman dejó en claro cuál era el punto fuerte de su legión: la administración, la organización, que no parece la gran cosa, pero de nuevo, una correcta administración es capaz de hacer maravillas, sin sistemas engorrosos, sin corrupción o molestia alguna, bajo el mando de su primarca, la 13ª Legión, ahora llamados los Ultramarines, explotaron en poder. La administración de Guilliman era perfecta. La tasa de mortalidad, por otro lado, era minúscula y la de reclutamiento mucho más alta. Los Gilliman tiene el 365. ultramarines fueron los primeros en sobrepasar la marca de los 100.000 efectivos. Por si fuera poco, dejaron de solo conquistar mundos y comenzaron a remoldearlos. Cada que las naves de la 13ª llegaban a un lugar, lo conquistaban, pero también levantaban un gobierno perfecto que administraba el planeta de una manera tan gloriosa que terminaba mejor que cuando lo encontraron. Muchos de ellos ya no solo eran guerreros, también diplomáticos, pues su primarca insistía en que debían prepararse no solo para luchar, también para gobernar. Así es. Ellos tenían un plan de jubilación. A diferencia de muchas otras legiones, esperaban ansiosos el final de la guerra para dejar sus armas y tomar sus puestos como gobernadores planetarios. Fue por eso que también se los llamó los Reyes Guerreros de Macrash, pues cada uno gobernaría un mundo perfecto una vez que el imperio conquistase todo. Su organización, su genio militar, su superioridad numérica los hizo de las legiones más temidas y respetadas. Para muchos, la más importante de todas. Cuando estalló la herejía de Horus, deshacerse de los ultramarines fue una absoluta prioridad para Horus. Mantenerlos aislados y lejos de la batalla, pues sabía que si estos participaban en una guerra directa, sería el fin.
La razón por la que Horus se desesperó tanto en el asedio de Terra y forzó su duelo final en contra del emperador es porque los ultramarines estaban a solo unas horas de llegar. Aún con todo lo que les había pasado, pues vaya que les sucedió un montón de tonterías, seguían siendo lo suficientemente grandes para rivalizar con todas las legiones traidoras. Luego de la herejía, estos tipos se encargaron de mantener el imperio unido debido a su número y organización. El primarca Robut de Guilliman tomó el mando de varias funciones imperiales importantes. Su acto más recalcado fue la creación del Codex Astartes, un libro que reorganizó las legiones, separándolos en capítulos de 1000 marines cada uno para que nadie nunca pueda volver a manejar la fuerza de toda una legión. Este evento fue llamado la Segunda Fundación, y como hijos de Guilliman, los ultramarines obedecieron de inmediato. No solo eso, este libro también contaba con múltiples estrategias de guerra para enfrentar cualquier situación imaginada por el primarca. Hola, Otaku File. Sí, estamos viendo un video del perrito. Todas las legiones de marines espaciales explicados. Parte 2. Luego de la batalla de Tesala, Robut de Guilliman fue herido de muerte por su hermano caído Fulgrim, quedando encerrado. Señor capítulo, te dan una copia del códex firmado por Guilliman y firmado con tinta azul ultramarín. En una cápsula de estasis. Durante los siguientes 10.000 años, los ultramarines serían la fuerza principal entre los marines espaciales, defendiendo cada frontera imperial gracias a su inmenso número de capítulos sucesores. Por desgracia, los ultramarines se apegaron tanto al Codex Astartes que esto mató su imaginación, por lo que ese factor ya no era admirado como antes. Una foto de Guillermo con Tami. La hueá buena. Castigado. Aunque por suerte el Codex era capaz de solucionar el 80% de los problemas que se les enfrentaba, pero aún así lo limitaba muchísimo, tanto que cuando Guilliman volvió, le jaló un poquito las orejas por este tema. Aunque algunos en secreto se tomaban libertades con el Codex. Con el retorno del primarca Guilliman, los ultramarines han regresado a parte de su vieja gloria. Ducho, nuevo following. Buena, Ducho. Los pitufos vuelven con su poder recargado y su nuevo cereal gracias que está Guillermito. Los más grandes siguen poseyendo una administración perfecta y siguen defendiendo el imperio con una ferocidad increíble. Hasta cierto punto son parecidos a la Primera Legión en el hecho de que han dominado casi todas las formas de guerra. Si bien no se especializan en ellas a detalle como sus hermanos, las conocen lo suficientemente bien para ser una amenaza imposible de ignorar. En la comunidad inglesa, los ultramarines son algo odiados debido a que algunos escritores abusaron de su estatus como los más grandes, escribiendo historias donde ganaban porque Deus ex machina. Pero por suerte, eso es algo que ha cambiado hace ya un tiempo, creando sagas verdaderamente buenas y más justas sobre estos tipos, que es lo que nos ha llegado a la gente aquí en habla hispana. De allí una diferencia tan grande. Buena, Tucho. Alabado sea el vacío Entre las opiniones. Sea como sea, los ultramarines se ganan a pulso su lugar como los más grandes entre los grandes, verdaderas leyendas del imperio, pues famoso es su grito de guerra, coraje y honor. Uy, weón, en el discurso de Angron contra Guilliman por esa weá de coraje y honor, qué weá más buena. Tengo que hacerlo, weón, porque me encanta hacer voces dolidas y fuertes y monstruosas y coraje y honor. Y voces así. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Ah, la guardia de la muerte. Así cochina me voy a quedar. La Guardia de la Muerte. La historia de la Guardia de la Muerte es una de las más fascinantes de todo este universo, pues tiene en sus filas a varios de los personajes más amados y odiados por el fandom, verdaderos héroes, símbolos del deber, la traición, el honor, la vileza, todo eso en una sola legión. Pero bueno, vamos a verlo. Al igual que los Manos de Hierro, gran parte de los reclutas de la 14ª Legión fueron tomados principalmente de la vieja Albia.
De hecho, muchas otras legiones también tomaron gente de la vieja Albia. Se cree que la razón por la que esta gente era tan fuerte y noble era debido a que antaño sus tierras fueron controladas por un terrible tirano que los atormentó de la peor forma posible. Pero gracias a su increíble dedicación y deseo de libertad, los albianos se levantaron contra su señor, logrando derrocarlo, ganando el dominio sobre su propio destino. Cuando el emperador tocó la puerta, llevando poco tiempo liberados, no deseaban volver a arrodillarse ante ningún otro tirano. De allí que lucharon tan desesperadamente por su independencia. Este deseo de libertad los volvía extremadamente fuertes, pero también muy peligrosos a ojos del emperador, quien los conquistó con la palabra. A pesar de que estos se unieron de manera pacífica al imperio al final del día, tenían una tradición bastante nacionalista, tan fuerte que pudo haber terminado en un levantamiento en algún punto. De allí que generaciones enteras de niños fueran tomados para formar parte de las legiones, no solo por su fuerza. Sí, pasa después la diferencia de los fandom, de que al final los pitufos sean tan amados. Y me recuerda increíblemente cómo de la nada la comunidad inglesa quedó vuelta loca preguntando de dónde había aparecido Tammy. ¿Por qué? ¿En qué libro, en qué narración había aparecido esa gata del vacío que estaba atormentando a Gilliman? Y me cagué de la risa, weón. Su dedicación, también para ir acabando lentamente con un futuro posible enemigo hasta que todos se unieran al imperio correctamente. La 14ª Buenas, Kane, ¿cómo estamos? legión fue cargada con la No es Byte. semilla del primarca Mortarion, el cual era relativamente estable, pero tenía un pequeño efecto secundario. Será un rencoroso culiao de la concha de tu madre que no es capaz de olvidar nada, weón, ni siquiera cuando le dicen, ¿me das un vaso de agua? Y se lo dan vuelta y el weón, no, tú que no me diste, que te diste vuelta a mi vaso de agua hace 50.000 años. Tú, maldito desgraciado. Te volvía increíble e inhumanamente Creo que ya pasó en un momento, fue mame lo de Tammy. resistente. Sí, incluso para los estándares de los marines espaciales, estos tipos eran capaces de tolerar tal daño y castigo que muchos creían que eran inmortales. No importaba con qué los golpearas, podían ser empalados, calcinados, explotados, bañados en ácido, descuartizados, bombardeados con radiación, las peores neurotoxinas, absolutamente todo, y seguirían en pie, luchando por varios días más hasta que algo peor que todo lo anterior los golpee y al fin acabe con ellos. Eran la infantería pesada que no podía ser detenida de ninguna manera, capaces de sobrevivir en las peores situaciones posibles. Su resistencia los volvió una pesadilla para sus enemigos. Todas las armas víricas usadas comúnmente para tratar con los marines espaciales tenían cero efecto en ellos, o si lo tenían, su umbral del dolor era tan alto Por eso el abuelo Norle los quiso. que no les afectaba en lo más mínimo. Extremadamente obstinados, una vez que decidían algo, había poco que hacer para hacerlos cambiar de opinión. De entre todos los que fueron reclutados de Albia, ellos fueron sin lugar a dudas los que más abrazaron sus viejas tradiciones, utilizando el viejo logo albiano en sus armaduras y también sus estrategias. La más común era su ataque al atardecer, acercándose en una horda lenta sobre el horizonte, levantando todo el polvo posible para oscurecer el sol, confundiendo al enemigo sobre la cantidad de marines a enfrentar, además de aterrorizando sus corazones al ser abandonados por la luz, siendo llamados por el propio emperador como los incursores del crepúsculo. Otro detalle importante sobre la Gracias por avisar, Tucho. cuarta es que no tenían ninguna pintura en su armadura, salvo su brazo izquierdo que iba de rojo, representando la mano de la muerte del emperador. Ah, ya. Pero qué fome su grabado. Fuera de eso, despreciaban las heráldicas, adornos y todo lo que no fuese vital. Claro, no buscaban la matanza sin sentido, de hecho eran extremadamente honorables. Y si alguno de ellos hacía una promesa, la cumplía. Para que no le haga. Porque saben el dolor del KS. Por causa de su primarca. A su primarca le hicieron un KS y no hay nada más deshonroso que eso. Aunque le costase su vida. Por lo tanto, si llegabas a pactar un alto al fuego con la 14ª, ellos lo respetarían al pie de la letra, sin trampas, por lo bajo o dobles sentidos ni nada. Lo que tienes es lo que hay. Pero eso sí, traiciónalos y no pararán un solo día de sus vidas hasta verte a ti y todo lo que amas completamente reducido a cenizas, muerte
absoluta. Sin más. Por cierto, esta era una invitación que no se le daba a todo el mundo. Digamos que ellos eran especialmente estrictos en cuanto a esa parte de aniquilar todo lo que no fuese humano. Si eras un mutante o alienígena, no habían charlas, solo la silenciosa muerte. Otra cosa importante es que estos tipos eran especialmente brutales y encontraban un mundo donde los sinos habían esclavizado a los humanos. Para ellos la libertad era el más importante regalo de la galaxia y la humanidad es la única digna de este regalo. Verla sometida por una fuerza alienígena era un no. La masacre que liberaban entonces hubiera hecho palidecer incluso a los más veteranos. En Star 3, los guardianes de la muerte leales se tiñeron su brazo derecho de sangre para pelear contra los traidores. Nice, para poder diferenciarse. ¡Qué buena! Cuando se encontraron con su primarca, Mortarion, existió una gran tensión. Mortarion no confiaba para nada en sus hijos terranos, ordenando que de ahora en adelante todos los reclutas llegaran exclusivamente de su mundo natal, Barbarus. Nada más. Aquellos nacidos en Terra serían mal vistos por su padre, alejados de su gracia y más adelante traicionados. Pero no nos adelantemos. El Señor de la Muerte decidió renombrar a sus hijos. Desde ese momento serían la Guardia de la Muerte, pues la propagarían por 1000 mundos como si de una plaga se tratase. Si bien todos los marines que se reunían con sus primarcas veían sus actitudes naturales reforzadas, ninguno sufrió un subidón de fuerza tan intenso como la Guardia de la Muerte. Ahora sí, matar a uno de estos tipos era una tarea casi imposible. Era normal ver a marines marchar al frente de la batalla empalado por múltiples armas de energía, sin una extremidad, con parte del cráneo al aire, en mitad de un campo de veneno súper tóxico, y aún así seguir luchando como si nada pasara. La presencia de Mortarion también reafirmó sus creencias. La libertad, el odio al mutante, al Xeno, eran imparables. Seguro pensarás que tenían pocas bajas, pero era todo lo contrario. Estos tipos no paraban de perder gente, debido a que Mortarion los llevaba más allá del límite. Sus estrategias eran extremadamente arriesgadas, algo que ningún otro marine con un aguante inferior podría haber soportado, sin dejar de lado que solo quería reclutas de Barbarus. Pero si tampoco lo soportaban también, se terminaban muriendo. Nada más. Cuando estalló la herejía de Horus, la Guardia de la Muerte se declaró traidores, matando a muchos marines terranos, quienes fueron purgados de sus filas a petición de su primarca. Pero los pocos que lograron escapar, entre los que sobresale el gran Nathaniel Garro, fueron los que dieron el aviso de la traición, dándole al Imperio la oportunidad de contraatacar, luchando contra sus propios hermanos traidores. Su condenación llegó cuando su primer capitán y la mano derecha del primarca, Calas Typhon, traicionó a toda su legión, lanzándolos a los brazos de Nurgle, el dios de la plaga, el cual los llenó de horrendas y espantosas enfermedades. Debido a su gran resistencia, eran incapaces de morir, sufriendo dolor inconcebible. Desesperados, vendieron su alma al dios para salvarse. Fue así como renacieron, convirtiéndose en los marines de plaga, repugnantes monstruosidades hinchadas y pululentas que arrastran las peores enfermedades por toda la galaxia, incapaces de sentir dolor y con su resistencia mejorada incluso más allá de los límites. Estos güeyes son zombies. Es casi imposible, salvo por la artillería más poderosa que tengas. Su mera presencia en un mundo causa epidemias que afectan tanto al cuerpo como el alma de las víctimas. Su armadura ahora son corroídas por el óxido y un tono verde enfermizo las rodea. No pararán hasta esparcir las bendiciones del dios de la plaga por toda la galaxia. No poseen grito de guerra, pues como la muerte, ellos siempre llegan en silencio. No, esto es lo épico. Los egipcios psíquicos. Lejos. Para muchos la legión de marines espaciales es más poderosa, pero me refiero ya en general. Si un marine espacial de cualquier legión hubiera tenido que enfrentarse en 1 contra 1 a un alto rango de los 1000 hijos, hubiera muerto de inmediato. Además que también es de la legión que más ha sufrido por culpa de su propio primarca. La historia de los 1000 hijos se remonta... Es un idiota. Magnus es un idiota por orgulloso, igual que la mayoría de los primarcas. Una sección especial en Terra, lo que va siendo el Imperio Aqueménido, que fueron de las primeras tierras gobernadas por el emperador. Bajo su gran reinado, estos tipos solo conocieron la paz, incluso en un momento tan horrible como la Vieja Noche. Eran increíblemente leales a su señor.
Se dice que el día que el emperador comenzó a tomar reclutas para la 15ª, tormentas disformes rugieron por toda la galaxia, causando arranques de locura y violentos despertares psíquicos por toda Terra, algo que se tomó como un mal augurio. Esta legión tuvo el honor de que el propio Big E eligiera personalmente a sus reclutas. 1000 de ellos que a simple vista parecían no ser nada del otro mundo, casi tomados de manera random por el propio emperador. Durante sus primeras misiones en Terra, no parecían tener nada especial. Eran tan estándar como un marine podía serlo. Hasta que comenzaron a lanzar rayos por los ojos. Resulta que los legionarios eran psíquicamente activos, los cuales despertaron rápidamente su poder, lanzando enormes ráfagas de energía, quemando a sus enemigos con fuego psíquico y destruyendo regimientos enteros solo con su mente. Mucha gente le reclamó al emperador por este increíblemente peligroso despliegue de poder. ¿Realmente valía la pena el riesgo de tener a estos psíquicos superpoderosos plus marines espaciales? Pues ¿En serio sí. era buena idea tener a estos monstruos El hechicero con sus poderes, sus grandes poderes. tan cerca? A lo que el emperador respondió con que eran la 15ª legión, los 1000 hijos, y seguirían ejerciendo su propósito. Pues dejando de lado la crítica guiadas por el miedo, la verdad es que estos 1000 hijos eran extremadamente leales al emperador, sin demostrar en lo más mínimo señales de querer rebelarse o lastimar a alguien que sea sus aliados. La gente también pensó que el nombre era tonto porque pronto superaron los 1000 aspirantes. Ellos atacaban con una fuerza calculada y desataban una tormenta psíquica en el campo de batalla. Un pequeño escuadrón de estos tipos era suficiente para borrar del mapa legiones enteras. Ellos amaban el conocimiento sobre todas las cosas, registrándolo o, si era posible, salvaguardando las bibliotecas o principales centros de información de los mundos que atacaban. Además de ser posible, si podían solucionar todo el problema con la diplomacia para que no haya bajas, pues lo hacían. También eran extremadamente amables con la gente, digo, no al nivel de los Salamandra, pero vaya que toleraban a las personas, esto tomando en cuenta que casi todos se metían con ellos, pues dice mucho de los 1000 hijos. Parece demasiado bueno para ser real. Algo huele feo. Varios disfrutaban compartiendo sus descubrimientos con el resto, pues también eran filósofos, científicos. Eran temidos, pero una vez los conocías, te dabas cuenta que solo eran un montón de nerds que amaban leer. Todo chill, hasta que llegó el nefasto cumplimiento de Besant. En este lugar, uno de los legionarios se dejó llevar por el poder, cayendo en lo que va siendo conocido como el cambio de la carne. Su cuerpo fue desgarrado por su propia energía, convirtiéndolo en una monstruosidad aullante que clamaba por más poder, destruyendo todo a su paso. Con el pasar de los meses, otros reclutas comenzaron a ser consumidos por la misma maldición. No. Su poder era tan Se volvieron Kroenberger. grande que amenazaba con destruirlos, y no importaba lo que intentasen, nada podía detenerlos. Incluso los más sabios entre los legionarios cayeron por culpa de esto, obligando a los nuevos reclutas a ser puestos en estasis por miedo a que siga sucediendo. Para cuando se encontraron con su primarca, Magnus, el Rojo, solo quedaban 1000 legionarios en pie. Tal fue el llamado cambio de la carne que el propio emperador le dijo a Magnus que sería mejor eliminar la legión, pero este rechazó la idea, jurando que los curaría. Y lo consiguió. A cambio de uno de sus ojos, él logró, abro comillas, engañar, cierro comillas, a una criatura de la disformidad para que le dijese el secreto. Engañaron a Magnus haciéndolo creer que él había engañado y hacerle creer a otro que no había sido engañado para tener este poder. Pero todo fue un plan para engañarlo y hacerlo creer que él había engañado mientras él en realidad no había engañado y no había visto la verdad porque había sido engañado. Y curar a sus hijos. La legión, que antes ya era poderosa, resurgió bajo el control de Magnus. Sus habilidades psíquicas se hicieron más grandes y su primarca les enseñó nuevas formas de controlar sus poderes, convirtiéndose en una pequeña, Pasaron de magos a sumos sacerdotes. pero extremadamente poderosa legión que era capaz de liberar una furia sin igual en el campo de batalla. De allí que era imposible que un marine normal venciera a uno de los 1000 hijos. Sus poderes psíquicos... La historia de Magnus es como el capítulo de películas de robo de Rick y Morty, weón, me hiciste recordar, Red Gamer.
Mira, el problema es que todos los primarcas son arrogantes, pero la arrogancia en su inteligencia es lo que llevó a Magnus a ser tan imbécil. Los elevaban sobre todos. Durante la herejía de Horus, la arrogancia de su primarca los hizo caer en contra de su voluntad. Incapaces de controlar nada de su destino, fueron arrastrados en la vorágine de malas decisiones de Magnus. Ellos también soñaban con el fin de la Gran Cruzada. Deseaban ser los maestros que educasen las nuevas generaciones y otros tantos tenían pensado diferentes formas en las que invertir su tiempo, como cultivar comida o tener sus propios negocios. Uno de ellos tenía su propio viñedo y su vino era exquisito. Pero en lugar de eso, sin poder hacer nada para impedirlo, vieron a su ciudad ser reducida a ceniza y a su primarca entregar su alma a un dios del caos para sobrevivir. Pero como si eso no fuera suficiente, el cambio de la carne regresó. Peor que nunca además. Solo 1000 de ellos habían logrado escapar a la quema de su mundo natal y ahora parecía que iban a desaparecer. Desesperados por eso, su más poderoso hechicero, Asek Ahriman, llevó a cabo un ritual en contra de los deseos del primarca. La rúbrica de Ahriman buscó revertir la enfermedad, pero en su lugar destruyó la carne de sus hermanos y ató sus almas a las armaduras. Sí, como en Full Metal Alchemist, pero ellos siempre estarán atados a ella. Por lo menos los más débiles. Los más fuertes sí se vieron curados y sus fuerzas duplicadas, con poderes más grandes Tengo que decir que eso de Full Metal suena muy bacán. que nunca. Puede que la haya cagado Ahriman, pero bueno, armaduras vivientes, qué cool. Los 1000 hijos ahora son una fuerza dividida por el rencor. Rencor contra su primarca, contra Asek Ahriman y contra el imperio que los traicionó. Sus armaduras son azul y dorado, como un símbolo de las tragedias cometidas por ambos bandos. Y sin más que perder, entran al campo de batalla gritando: ¡todo es polvo! Pues es todo cuanto les queda. Medio grito. Todo todillo. Los lobos lunares, sin duda una legión que jamás Creo que sigue sin haber información canon, no estoy seguro. Sí, las mini de esas deben estar muy guapas por la combinación de colores. será olvidada. Hijos del primarca Horus Lupercal, quien sería conocido como el architraidor. Estos amigos han sufrido más que ninguna otra legión y se alejaron tanto de lo que fueron planeados hacer que es increíble. La 16ª Legión fue formada a partir de los reclutas que vinieron de las zonas más duras y terribles de toda Terra. De esas tan horribles que si no eras el sujeto más duro del maldito lugar, no aguantabas vivo ni 5 minutos. Guerreros brutales y bandas que luchaban por la gloria personal. Estos niños fueron moldeados por el propio emperador para ser la punta de lanza definitiva, capaces de acabar con cualquier asedio en cuestión de horas. La 16ª era desplegada si se necesitaba una fuerza de choque brutal, pero precisa. Se los guardaba para el final del combate, donde ellos llegaban para dar el golpe Brutal pero precisa, precisa pero brutal. de gracia, ganando una enorme fama por esto. Pero sin lugar a dudas, su momento de gloria llegó durante la pacificación de Luna, donde el emperador liberó el poder de la legión para acabar con los Selena, un culto de genetistas que utilizaban la luna como su base de operaciones. Esta victoria fue clave, pues dio al emperador la tecnología suficiente para acelerar el proceso de creación de los marines espaciales. Ahora, aquí sucede algo raro, pues el emperador dijo que ya no reclutarían más de Terra, por lo menos no para la 16ª, sino que tomarían a los niños de un planeta minero muy cercano a Terra. Cotonia. Pero me refiero a bastante cercano, se podía llegar allí en un par de días de viaje disforme. Este era el mundo de Cotonia, por lo que pronto los cotonianos superaron a los terranos en la legión. Raro, pero bueno. Más raro aún sería cuando se descubrió que Horus Lupercal, el primero de los primarcas en ser encontrado, había estado todo este tiempo viviendo. No creo que lo haya hecho. Que hayan primarcas mujeres, no me imagino que lo hayan... sea algo factible. Porque si no, tomaría en cuenta que el género... O sea, hubieran primarcas mujeres que sí fueran fuertes y todo esto de estas dos, hubiera tomado el género más prescindible, o sea, digo, el género más potente, que genera más beneficio, y todos serían del mismo género. Yo creo que esa sería la idea.
luchando en Cotonia. Sí, qué casualidad. Aún existen muchas cosas raras sobre el pasado de Horus, cómo fue su infancia, si tuvo padres adoptivos, si logró conquistar Cotonia. Todo está guardado en el más terrible de los secretos. ¿Por qué? No lo sabemos, pero este no es un video de Horus, es un video de su legión, los cuales serían conocidos como los Lobos Lunares, un nombre colocado por el propio emperador, portando el blanco como su color. Bajo el control de Horus, los Lobos Lunares se volvieron los asaltantes definitivos. A diferencia de los Ángeles Oscuros o los Lobos Espaciales, la 16ª desplegaba una furia monstruosa finamente enfocada. Nunca lastimaban civiles o se dejaban llevar por la barbarie, solo desataban el infierno contra los enemigos combatientes, dejando de lado a quienes no podían defenderse. Eran extremadamente carismáticos, funcionando más como un clan que una legión donde todos los hermanos tenían un lugar. El propio Horus se presentaba como una figura accesible y piadosa que ganaba el corazón de quien sea que lo conociese. Eran los alegres guerreros que demostraban la eficiencia de la rabia controlada. Claro, eran buenos generales, pero comparados con otras legiones como los ultramarines, no destacaban mucho. Entonces, ¿cuál era la Horus demostró ser la mente militar más grande de todos los tiempos, el mejor general entre los primarcas, liderando a sus hijos como una jauría de lobos en golpes claves, acabando con cualquier enemigo con tiempos ridículamente cortos. Sumando a esto que el emperador los mantenía al lado de su flota personal y... Sí, mi hijo. Horus es un político militar. Es como Pinocho, pero sin pelo. Que crecieran orgullosos y con una sensación de superioridad. Los Ángeles Oscuros podían ser los primeros y los hijos del emperador los más amados por la gente, pero ellos eran los favoritos del emperador, su fuerza de choque personal y su primarca, el más amado, un héroe de leyenda, la estrella más brillante, incluso después de encontrar a más de sus hermanos. Después de la legendaria batalla de Ulanor contra el Wag orco más grande que se habían encontrado, Horus fue nombrado como el nuevo señor de la guerra por el propio emperador. La 16ª volvería a ser renombrada ahora como los hijos de Horus, cambiando el blanco por un verde oscuro y su símbolo de un lobo al ojo del señor de la guerra. Todo esto por sugerencia del propio emperador, que quería dejar muy en claro que ahora Horus se encontraba por encima de todos los demás y que sus hijos debían ser ciegamente fieles a él, pues la confianza del señor de la guerra era la confianza al emperador. Un honor que tardó, pero Horus terminó aceptando, elevando mucho más el ego de sus marines, entrando a la batalla gritando: esa es la weá, ego culiao, weón. Siempre eleva el que caga a los marines. ¡Lupercal! ¡Por el señor de la guerra! Cuando llegó la caída de su primarca, una enorme cantidad de ellos lo siguieron, pero muchos otros siguieron fieles al emperador. Estos regresaron al viejo nombre de Lobos Lunares y lucharon contra los traidores, usando las estrategias del propio Horus, que Fulgrim es un papucho mamucha como sea, en su contra, alargando una guerra de desgaste que dejó a los traidores sin mucho tiempo para actuar. El último lobo lunar en pie fue el gran Garbiel Loken, uno de los hijos favoritos de Horus y el último sobreviviente de la traición de Ichvan III. Su destino siempre fue un misterio, pero gracias a los nuevos libros de la herejía de Horus, sabemos que el último lobo lunar acompañó al emperador sin que éste lo supiera a la nave del architraidor, pensando encarar a su padre para traerle la justicia de sus hermanos traicionados, portando el blanco de los lobos lunares hasta el amargo final. Si te preguntas qué pasó con los hijos de Horus, bueno, siguieron a su señor de la guerra durante los años de... Sí, puede ser, pero también tenía una estabilidad emocional de la puta madre, weón. ¿Cómo su estabilidad emocional dependía netamente de que su papá dijera: sí, confío en ti, hijo? Weón. La herejía se enfrentaron brutalmente contra las otras legiones, siendo incluso más fieros guerreros que antes, pero una vez acabada la herejía de Horus y fueron obligados a retirarse al ojo del terror, digamos que no la pasaron muy bien. Pero esa
esa es una historia para la tercera parte. Eso ha sido todo por hoy. Todavía nos quedan varias legiones por ver, pero ya será en un video aparte porque este se está haciendo innecesariamente largo. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Por favor, compartan este video con todo el mundo. Mientras más gente pueda verlo, muchísimo mejor. Si has llegado hasta aquí y eres nuevo, por favor, dale like y suscríbete si quieres más Guajame Guagengamil. Yo suscritos. por ahora me despido. Hasta pronto. Bienvenida y bien. Vamos a darle licazo. Está bueno. Si no me equivoco, aún no sube la tercera parte. Vamos a ver. No subió la tercera parte. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal. Me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas.